El manejo de la vía aérea es una habilidad fundamental que puede salvar la vida y que los reanimadores, de legos a expertos, deben saber realizar correctamente. Bienvenido al video sobre el manejo de la vía aérea de la AHA. El manejo de la vía aérea es clave en las evaluaciones de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado. Cómo lo haga depende de su formación, habilidad y nivel de práctica. El método ideal para el control de la vía aérea depende de la experiencia de la persona encargada, de las características del SEM o sistema de salud y del estado del paciente. Las habilidades que practicará en esta parte del curso son esenciales para completar los casos y las evaluaciones de soporte vital cardiovascular avanzado. Revisaremos y practicaremos la ventilación con bolsa mascarilla con 1 o 2 reanimadores. Veremos los pasos para responder a un paro respiratorio y el uso recomendado de la capnografía para monitorizar y confirmar la colocación del tubo endotraqueal. Antes de ver las habilidades de la vía aérea, repasemos la frecuencia de ventilación recomendada ante paro respiratorio. Comprimir y ventilar es importante en pacientes con fibrilación ventricular prolongada, paro cardíaco y en caso de presentarse otros ritmos. Sin embargo, en los primeros minutos del paro cardíaco con fibrilación ventricular, comprimir es más importante que ventilar. Esto se debe a que el oxígeno en sangre es adecuado durante los primeros minutos de la fibrilación ventricular, reciba o no el paciente ventilación asistida. Según el paro se prolonga, el suministro de oxígeno y la eliminación del exceso de dióxido de carbono se reducen. Sucede lo mismo en los casos de víctimas de ahogamiento u otra condición en los que la hipoxia puede producir el paro cardíaco. La AHA recomienda que durante el soporte vital básico, los profesionales apliquen 2 ventilaciones después de 30 compresiones torácicas sin interrumpir las compresiones en ningún caso durante más de 10 segundos. Después de insertar un dispositivo avanzado para la vía aérea, los profesionales deben ventilar cada 6 a 8 segundos o realizar 8 a 10 ventilaciones por minuto mientras las compresiones continúan. Si un paciente sufre paro respiratorio y tiene pulso pero no respira, ventile una vez cada 5 a 6 segundos o 10 a 12 veces por minuto. Pasados 2 minutos, vuelva a comprobar el pulso. Ante un paro respiratorio, los volúmenes corrientes deben ser de unos 600 mililitros para observar elevación torácica, es decir, se debe comprimir la bolsa mascarilla casi la mitad de su volumen. Se evitará un volumen corriente demasiado grande o ventilar en exceso, ya que podría producirse distensión gástrica con las complicaciones derivadas, aumento de la presión intratorácica, descenso del retorno venoso al corazón y descenso del gasto cardíaco, reduciendo así la probabilidad de supervivencia del paciente. Las habilidades de esta parte del curso son decisivas para la supervivencia de los pacientes, especialmente ante un paro cardíaco persistente. Comencemos con las habilidades básicas para manejar la vía aérea. Los 2 primeros pasos para un buen manejo de la vía aérea son abrir y despejar la vía. Use la técnica de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Coloque una mano en la frente y otra en el mentón, empuje hacia atrás la cabeza, la mandíbula sube y se eleva el mentón. Esta sencilla maniobra separa la lengua de la parte posterior de la garganta y abre la vía aérea. Esta técnica es más segura si no hay signos de traumatismo en la cabeza ni el cuello. Si se sospecha de traumatismo cervical, aplique la técnica de tracción mandibular sin extender la cabeza. Coloque los dedos justo debajo de los ángulos de la mandíbula inferior y con ambas manos mueva la mandíbula hacia adelante. Si esto no abre la vía aérea, use la técnica de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. La permeabilidad de la vía es crucial. El segundo paso es despejar la vía aérea. Quizá deba aspirar para eliminar las secreciones o los cuerpos extraños de la boca y base de la lengua. Use un tubo de aspiración semirrígido de diámetro grande y un catéter grande con punta faríngea semirrígida. Podría tener que aspirar a alta presión. Con la vía aérea abierta y despejada, puede utilizar un dispositivo para mantener la permeabilidad.
Existen dos tipos de dispositivos que se usan en estas circunstancias: la cánula orofaríngea y la cánula nasofaríngea. La primera se usa en pacientes inconscientes o sin reflejo nauseoso. La segunda se usa en pacientes conscientes o semiconscientes que tienen reflejo nauseoso. La cánula orofaríngea es un dispositivo plástico desechable en forma de J. Para elegir una cánula orofaríngea del tamaño correcto, con el reborde apoyado en los labios, la punta debe quedar en el ángulo de la mandíbula. Las cánulas orofaríngeas tienen varios tamaños. El más común para adultos es de 8 a 10. Un método para insertarla consiste en orientar la punta hacia el paladar duro y girar 180 grados hasta que la punta toque la pared faríngea posterior, pasando la úvula. O bien, inserte la cánula de lado y gírala 90 grados. Una vez colocada correctamente, la cánula orofaríngea mantiene la lengua separada de la pared posterior de la faringe. Si no se inserta bien o es demasiado grande, la cánula orofaríngea puede empujar la lengua contra la pared posterior de la faringe y cerrar la vía. La vía aérea orofaríngea abre paso a la garganta para la aspiración y evita que el paciente muerda el dispositivo avanzado. Solo los profesionales que sepan usarla correctamente deben proceder a insertarla en pacientes que no responden. La cánula nasofaríngea es un tubo hueco, curvo y suave, que puede insertarse a través de la fosa nasal para facilitar la ventilación. Para elegir el tamaño correcto, con el reborde en la fosa nasal, la punta debe llegar justo al trago de la oreja. La cánula aérea nasofaríngea se inserta en la fosa nasal, empujándola y girándola con cuidado. Si está bien insertada, debe pasar la cavidad nasal y llegar a la faringe, abriendo la vía para las ventilaciones. Si al insertarla nota resistencia, sáquela como 1 centímetro, gírela y pruebe otra vez. Si sigue notando resistencia, sáquela del todo. Puede intentarlo en la otra fosa nasal. Tenga cuidado en pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave. Si existe fractura de la base del cráneo, es preferible usar una vía aérea oral. La cánula aérea nasofaríngea puede servir en pacientes conscientes o con tos o reflejo nauseoso. Tras insertar una cánula orofaríngea o nasofaríngea, preste atención a los ruidos respiratorios para confirmar que se ventila bien. Durante la RCP, las ventilaciones se suelen realizar con una bolsa mascarilla. Veamos primero el dispositivo. Una bolsa mascarilla consta de una bolsa, que puede ser autoinflable, sujeta a una mascarilla facial cónica transparente que cubre la nariz y la boca. En el borde de la mascarilla, una almohadilla inflable la deja fija alrededor de la nariz y la boca cuando se aprieta la bolsa. Ahora veamos cómo usar una bolsa mascarilla. Aunque los profesionales deben conocer lo relativo a su uso, es una técnica compleja que conviene practicar a menudo. Antes de ventilar, extienda la cabeza del paciente y presione la mascarilla contra el rostro, a la vez que eleva la mandíbula para cubrirla con la mascarilla. Para ello, forme una C con el dedo índice y pulgar de una mano sobre la parte superior de la mascarilla, en el puente de la nariz y el mentón. Así, la mascarilla queda bien fija en el rostro. Los otros 3 dedos forman una E para levantar la mandíbula y abrir la vía aérea. En esta posición debe comprimir la bolsa para ventilar una vez durante 1 segundo. En la RCP hay que ventilar 2 veces cada 30 compresiones. Si la ventilación se realiza correctamente, se observará elevación torácica. La forma más eficaz de ventilar con una bolsa mascarilla es con 2 reanimadores. El primero se ocupa de fijar la mascarilla y el segundo de comprimir la bolsa. El primer reanimador fija la mascarilla al rostro con ambas manos y levanta la mandíbula.
Con el pulgar e índice de ambas manos formando una C, se aprieta bien la mascarilla. Los otros 3 dedos forman una E para levantar el mentón e introducirlo en la mascarilla. El segundo reanimador comprime la bolsa lo suficiente para que haya elevación torácica. Cuando se use una bolsa mascarilla, bien sea con 1 o 2 reanimadores, no presione demasiado fuerte sobre la mascarilla para evitar empujar la mandíbula del paciente hacia abajo y obstruir la vía aérea.